Bueno, el tema de hoy es acerca del menú y la carta. Bueno, prácticamente todos hemos probado alguna vez, ¿no? En un restaurante, un menú del día, esa propuesta gastronómica de primer y segundo plato, de estilo casero, acompañado por una bebida, ya sea un postre, un café, un pan. A ver, empezamos a lo que, bueno, hace mucho tiempo los anfitriones se esforzaban al presentar sus menús. En París, un cocinero que se llamaba Doucier Boulanger abrió su primer restaurante. Y a la llegada de la Revolución Francesa, muchos de los cocineros y lacayos quedaron sin trabajo. Así que no deciden abrir sus propios negocios, restaurantes. Se considera que el primer menú es como una lista, ¿no?, de platos que van a servir a la mesa, que esa moda lo puso el duque Enrique de Brunswick, que con motivo, ¿no?, de un banquete que, bueno, le ofrece en honor al conde de Hans de Montfort. Este último, sentado junto al duque, contemplaba como de tanto en tanto Enrique de Brunswick consultaba un papel escrito que tenía guardado, y por curiosidad Hans de Montfort le preguntó: ¿qué estás leyendo? A lo que el duque Enrique le contestó que era la lista de los platos que se iban sirviendo, así también como la de vinos. No hay que olvidar que en aquellas épocas los banquetes se ofrecían realizando el servicio a la francesa. Ya esto no es algo que tiene que ver con Anthony Carême, que no era una persona que realmente no ha ideado el menú, sino que gracias a las ideas que él ha tenido es que se ha dado el origen al menú. Sino ya sea por casualidad o es que también no él ha dado sus propuestas, y que bueno, gracias a eso se hizo un cambio. Dice que Antonin Carême fue un famoso cocinero que tenía, ¿no?, la intención de poner arte en el platillo. Eh, bueno, más o menos en la época, bueno, que es antes de la Revolución Industrial, dice que la tradición de las personas era la de comer muchísimo. Comían en grandes cantidades. Se podría decir que esta era su cultura, ¿no? Entonces, en la época, en esa época se usaba lo que es el servicio francés, que es un servicio en el que el comensal se siente, ¿no? O sea, se sirve todo lo que él quiere. Entonces, Antonin Carême lo que quería era poner, era la de poner arte a lo que es la gastronomía, y no que el cliente, deje de servirse, ¿no?, a altas cantidades. Entonces, él propone lo que es el servicio ruso, sacando un carro gueridón, donde se hacían presentaciones, eh, ya sea por un chef, no sea, terminando también el emplatado, ¿no?, frente al comensal. Entonces, Anthony Carême no iba a satisfacer de comer tanto, y es que el servicio ruso se dice que es una buena idea, pero va casado junto con la secuencia de platillos de un primer tiempo, un segundo tiempo. Entonces es ahí, ¿no?, donde sale el menú, que es una secuencia de tiempos de comida para alimentar a una persona en un tiempo de alimentación. Bueno, eh, se dice que los platos que se ofrecían en esta época, dice que los platos se ofrecían cada día en los restaurantes, que se solía escribir en uno de los primeros establecimientos en utilizar un sistema
que fue en el Palacio Royal Paris, que puesta en práctica el menú se fue viendo un gran avance, ¿no? Para el comensal, dado que podía elegir los platos que deseaba comer y pasado el tiempo conocer también su precio. Bueno, vamos a lo que es la carta. La carta de un restaurante es uno de los instrumentos más importantes dentro del negocio gastronómico, también denominado carta de precio, ya que es una pieza a través de la cual el cliente que ya nos ha elegido, no ha seleccionado lo que va a consumir. El menú es el órgano de comunicación entre el restaurante y el cliente, y por lo tanto debe promover un encuentro entre las preferencias o gustos del cliente y la oferta del local. No, respecto a lo que es la historia de la carta, dice que la carta surge en el siglo XIX, aproximadamente antes de la Guerra Mundial. Bueno, en sí de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El creador Augusto Escoffier, que es padre de la gastronomía, bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué le denominamos padre de la gastronomía? Le decimos así porque gracias a él nuestra carrera es una carrera técnica. De otro modo sería solo una capacitación, ¿no? Entonces, la gastronomía pasó de ser una habilidad, ¿no? De tener una buena sazón, tener una experiencia en el rubro. Entonces, se podría decir que Escoffier proponía acerca de plantear una carta. El cliente escogía lo que quería sin obligarle a consumir lo que el restaurante había planificado. Entonces tenía que estar acompañada con la reorganización de la cocina, lo que nosotros conocemos como brigadas. La implementación del mise en place, la conservación, la refrigeración. Entonces, no, Escoffier ha hecho muchos aportes, entre ellos la escala de remuneración, y esto nos ayuda con el grado de responsabilidad, ¿no? Que se da a cada persona del restaurante. Ya, en cuanto a lo que es, ¿no? Ya otra, quizás, ¿no? Otra historia, un poco más de conocimiento acerca del menú y la carta. Las cartas, tal como las conocemos, ¿no? Hoy en día, que son un producto relativamente recientes, ¿no? Entonces, en el pasado, visitar un establecimiento que estuviera especializado en cocinar y servir comida no era algo muy común, ya que las tabernas y restaurantes eran prácticamente solo frecuentadas por viajeros, ¿no? Entonces, la idea de ofrecer una variedad, selección de comida da a elegir, no sé, muchas cosas. Simplemente servían lo que hubieran cocinado y también lo que estuviera disponible, ¿no? En el día. Es por eso que los primeros registros de cartas datan del siglo XIX. Incluso los menús físicos, tal y como los conocemos, no estaban disponibles para los clientes. Simplemente se limitaban a escribirlos en pizarras situadas en las puertas de estos establecimientos donde ofrecían comida. Entonces, en París, en el siglo XVII, se vio nacer los primeros restaurantes. Estos establecimientos eran accesibles. Solo las personas más pudientes disponían de comedores privados y un variado menú donde podían elegir comida, ¿no? Entonces, estos menús empezaban a aparecer de forma física en los restaurantes de París y se llamaban carte, que significa en francés mapa, mientras que en otro sitio lo llamaban lista de precios. A través del siglo XIX, las cartas fueron evolucionando desde simples páginas individuales que se ofrecían dentro de paquetes cerrados hasta convertirse en carpetas con cubiertas de cuero, que estos se sujetaban, ¿no? En hojas de papel mediante cordeles que eran de seda, y también estaban cubiertas con estampados,
de color dorado, ¿no? Ya que eran muy llamativas para el comensal. También estos antepasados de los menús, tal y como los conocemos hoy en día, em, eran un medio popular para presentar las cartas de vinos, no sé, tipos de platillos, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, ese tipo de menús parece que dejaron de estar de moda y se volvió a la presentación de los menús mediante solo una hoja, que estaban pintadas a mano y también escritos a mano, ¿no? Estampados también. A medida que los menús iban evolucionando, adoptaron un formato establecido basado en la tradición francesa, relacionado con el tipo de comida, lo que se ofrecía, ¿no? Y el orden en el que esa se servía. Así el menú estaba normalmente formado por 7 u 8 platos, ya sea por sopas, ensaladas, postres, entrantes, pescados, quesos y bueno, muchos de estos menús estaban además escritos en francés, ya que estas no eran consideradas como la lengua de la cuisine. Entonces, a menudo los precios no se mostraban al lado de los platos. De hecho, no fue hasta los años 20 cuando empezó a ser una práctica común. Desde mediados del siglo XX, los restaurantes han confiado la tarea de producir sus menús a empresas especializadas en la confección de portacartas, lo cual suponía a menudo un gran gasto para los restaurantes, debido a los altos costos de impresión y producción. A finales del siglo, la introducción de las prensas digitales hizo económicamente viable la producción de tiradas cortas y muchos restaurantes en esa época usaban pizarras tradicionales para mostrar los especiales o menús del día. Así ahorraban el coste de impresión de menús. Además, las pizarras permitían dibujar los platos en ellas, permitiendo un contacto más visual, ¿no? Para que le llame la atención al cliente y para que éste se anime, ¿no? A entrar al restaurante. A medida que avanza el siglo XXI, pese al avance de tecnología y la posibilidad de presentar la carta en tabletas portátiles y también pizarras digitales, el diseño tradicional impreso sigue siendo la forma más extendida de presentación de los menús prácticamente en todo el mundo. Quizás su éxito se deba a que es tangible y resistente, al encanto de lo tradicional o a la infinidad de diseños que permite. No, para recordar un poco más y tomar algunos datos importantes, se considera que el primer menú fue una lista de platos, ¿no? Entonces se puso de moda gracias al duque Enrique de Brunswick, con el motivo de un banquete que hacía en honor a Hans de Montfort. Entonces, eso se dio gracias al duque, ¿no? De la lista del menú. También no hay que olvidar que en aquellas épocas los banquetes se ofrecían realizando un servicio a la francesa, en el cual se depositaban en la mesa un buen número de preparaciones a la vez. Entonces, los comensales se servían la cantidad que quieran, a su gusto. Después, posteriormente, se cambió a lo que es el servicio a la rusa, en que los platos se ofrecían uno a uno y el comensal tomaba directamente lo que le apetecía. Cabe recalcar que Antonin Carême también decía que la gastronomía es un arte, y también gracias a Antonin Carême fue que cambió del servicio francés a lo que es el servicio ruso, porque en el servicio ruso ya se hacía, ¿no? Terminado de emplatados en el carrito gueridón, los trinchados, los flambeados. Entonces
Posteriormente, los platos que se iban a ofrecer cada día en los restaurantes se solían escribir en un papel y luego estos eran colocados en paredes de los establecimientos. Entonces, los primeros establecimientos en utilizar este sistema o este invento fue en el Palais Royal, que queda en París, ¿no? Entonces, puesta en marcha del menú, que se considera también un subproducto de la Revolución Francesa, supuso un gran avance para el comensal, dado que podía elegir los platos que deseaba comer